Pues buenas tardes a todos nuevamente. En esta clase vamos a ver la parte de lógica y argumentación y vamos a ver los temas que vienen en la guía del CONAMAT para el ingreso a la universidad, ¿sale? En primer lugar, pues tenemos que empezar con el concepto de lógica. ¿Qué es lógica? Vamos a ver qué son los tipos de lenguaje, qué es un argumento, para qué argumentar, partes del argumento, cómo identificar argumentos. Y una forma de identificar los argumentos es a partir de los indicadores de premisa y conclusión. Eso es lo que vamos a ver en esta primera presentación. Ok, entonces empecemos con qué es lógica. Yo tomo este concepto del libro de Copy, que se llama Introducción a la Lógica. Es un libro muy común. Y ahí dice que la lógica es el estudio de los principios y métodos utilizados para distinguir el razonamiento, es decir, el argumento correcto del incorrecto. Entonces vamos a estudiar cómo identificar argumentos correctos e incorrectos. Para empezar, pues tenemos que saber qué es un argumento. Antes vamos a ver una cuestión más relacionada con la parte de español, que son los tipos de lenguaje. Y en la guía, esta imagen la tomé de la guía, vienen tres tipos de lenguaje, el informativo, el directivo y el expresivo. En sí son muy fáciles, ¿no? El informativo tiene que ver con dar información, dar datos sobre algo. Por ejemplo, las noticias, un artículo científico que te exponga alguna cuestión de divulgación o alguna investigación. Está el lenguaje directivo, que tiene que ver con órdenes o con ciertas instrucciones para llevar a cabo algo, por ejemplo, una receta de cocina, o si están en su casa y sus padres les dicen, alza tu cuarto, haz tu tarea, pues es un tipo de lenguaje directivo, ¿no? También está el lenguaje expresivo, que tiene que ver con manifestar emociones, comunicar emociones, y pues lo podemos encontrar en la poesía, en las canciones, etcétera, ¿no? Entonces ahí en la guía ustedes van a ver varios ejemplos cuando la lean. En sí este es uno de los temas más sencillos. Entonces, siguiendo con la definición de lógica, tiene el concepto más importante es el de argumento. ¿Qué es un argumento? Es un conjunto de enunciados declarativos en donde uno de ellos, la conclusión, se apoya por los demás enunciados, la premisa o premisas. De esta forma, las premisas sirven para dar razones para llegar a la conclusión. Entonces, bueno, ahorita esto se ve muy abstracto, pero vamos a ver muchos ejemplos a lo largo de esta clase. ¿Qué es la conclusión? La conclusión es un enunciado declarativo, al igual que las premisas. Un enunciado declarativo es una afirmación que puede ser verdadera o falsa. Por ejemplo, hoy es lunes, por ejemplo, pues es falso. El agua hierve a 100 grados centígrados, pues ese sería verdadero, o no creo que él mienta, que puede ser verdadero o falso, dependiendo a quién lo diga. Se distinguen, es decir, que son diferentes de los siguientes tipos de enunciados, que son los exclamativos. Por ejemplo, este tipo de enunciados tiene que ver con la función expresiva del lenguaje, como auxilio, qué bello día, etc. Interrogativos, como qué día es hoy, o sea, este tipo de enunciados donde se hacen preguntas puede ser parte de un debate, pero no va a ser parte del argumento en sí mismo, ¿no? De esta estructura donde hay un enunciado que se defiende y razones para defenderlo. Un enunciado interrogativo pues no está diciéndonos nada. Entonces, no va a ser parte de un argumento. Tampoco los enunciados imperativos como lávate las manos, haz la tarea, etcétera, esos tampoco van a ser parte de los argumentos. Entonces solamente van a estar constituidos los argumentos de enunciados declarativos. Algo muy importante es que las conclusiones en los argumentos no significan lo que la conclusión significa en otros lados. Por ejemplo, si nosotros hablamos de una película, la conclusión de la película pues ya es la parte final, ¿no? O si ustedes les piden en un ensayo una conclusión, pues tal vez lo que significa son las reflexiones finales o a lo que llegaron en esa investigación. En lógica no va a significar esto. En lógica es un enunciado que vas a defender, ¿no? Por ejemplo, bueno, vamos a ver ejemplos más adelante. Son los siguientes. Son argumentos muy cortos, pero así ustedes van a ir viendo poco a poco cómo se complejiza esto de los argumentos. El primer argumento es el siguiente: cuidar la naturaleza es bueno porque nos trae beneficios. Entonces aquí tenemos dos enunciados
podemos ver, bueno, es un enunciado corrido, pero ahí hay dos ideas importantes, ¿no? La primera es cuidar la naturaleza es bueno, y la que sigue es que cuidar la naturaleza trae beneficios. Entonces, una de estas es la conclusión y la otra son las premisas. En este caso, lo que explica que cuidar la naturaleza es bueno es que nos trae beneficios. Entonces, la conclusión es cuidar la naturaleza es bueno. Y la razón por la cual es bueno, pues es que nos trae beneficios. El siguiente argumento es el que sigue. A Juan no le gusta estar cerca de muchas personas y odia la música. En conclusión, a Juan no irá al baile. Aquí pues incluso ya se señala dónde está la conclusión, que es al final, que es Juan no irá al baile. ¿Y cuáles son las razones para llegar a esta conclusión? Ah, pues es que a Juan no le gusta estar cerca de muchas personas y Juan odia la música. Entonces esas son las razones que explican nuestro enunciado, que es la conclusión. ¿Sale? Ok. ¿Para qué argumentar? Bueno, además de este tipo de lenguajes que son el informativo, el directivo y el expresivo, está el lenguaje, bueno, la función del lenguaje que es argumentativa, ¿no? La función argumentativa del lenguaje. Y bueno, pues, ¿de qué sirve esta función? Pues sirve para obtener una conclusión de la información que tenemos, tomar decisiones, desarrollar nuestro intelecto, saber cuándo una conclusión se sigue de las premisas y cuándo no, llegar a la verdad de una proposición, evitar el engaño, debatir con bases, etcétera. Entonces, son muchas las utilidades pues en sí, de la materia de lógica y argumentación. Aquí pongo, bueno, son los mismos ejemplos que ya veíamos. Vamos a ver ahora lo que sigue. Permítanme. Ok, las partes del argumento. Ustedes, como ya pudieron ver en los ejemplos anteriores, tenemos dos partes, que es la conclusión y las premisas, donde la conclusión es el enunciado que se defiende en un argumento y las premisas son las razones que nos apoyan para defender o para sostener, para apoyar esa conclusión. Ok, vamos a ver cómo identificar argumentos. A veces parece fácil saber cuál es la conclusión y las premisas, pero esto puede ser confuso, sobre todo porque la conclusión puede venir al inicio, puede venir en medio, puede venir al final, entonces tenemos que saber métodos para identificar conclusiones y premisas. Uno de ellos es que ¿qué es lo que se quiere defender? Esa va a ser la conclusión. ¿Cuáles son las razones para defender esa idea que se quiere defender? Pues esas van a ser las premisas. O sea, si nosotros preguntamos, ¿qué se quiere defender? Vamos a encontrar la conclusión. Si preguntamos con qué razones se defiende, pues con eso encontramos las premisas. Por ejemplo, el siguiente enunciado, se los voy a leer. Y bueno, después de leérselos, espero que alguno de ustedes me quiera ayudar y decirme cuál es la conclusión y cuál es la premisa de este enunciado, bueno, de este argumento. Dice, abortar en México no es un crimen, por lo tanto, no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Aquí, pues tenemos que preguntar, ¿qué es lo que se quiere defender? Y cuál es la razón para defender eso. Se los voy a leer nuevamente, ¿no? Y por favor, alguien que levante la mano que quiera decirme cuál es la conclusión y cuál es la premisa. Abortar en México no es un crimen, por lo tanto, no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Entonces, alguien que quiera participar. Sí, Fernanda Galán, por favor. La premisa es no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta y la conclusión es que abortar en México no es un crimen. Ok, bueno, aquí en este argumento, pues es diferente a los que hemos visto anteriormente. Aquí está un poquito más complicado porque en este caso vamos a ver que hay un indicador de conclusión, que es por lo tanto. Es al revés. Abortar en México no es un crimen, es la premisa.
Y por este motivo llegamos a la conclusión de que no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Qué es lo que queremos explicar? Pues queremos explicar por qué abortar en México no es un crimen. ¿Y cuál es la razón que explica esto? Pues es porque no se puede, no, es al revés. ¿Qué es lo que queremos explicar? Que no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta. Eso es lo que queremos explicar. O sea, si alguien te pregunta, oye, pero por qué no meten a la cárcel o, a la mujer que aborta? Bueno, pues es que en México no es un crimen. Esa es la razón. Entonces, lo que queremos explicar es que no se puede castigar penalmente a la mujer que aborta y la razón que explica esto es que no es un crimen en México. Vamos a ver otro ejemplo. Bueno, aquí ya está desglosado. Conclusión, no se puede castigar a la mujer penalmente y abortar en México es un crimen, es la premisa, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Le van a ir agarrando poco a poco, pero sí es una parte que a veces se complica. Ok, bueno, aquí se saltó el ejemplo. No, creo que, bueno, otro método para identificar la conclusión y las premisas es a partir de los indicadores de premisa, indicadores de conclusión. En este caso, pues tenemos primero los indicadores de premisa, que ¿qué es lo que dicen? Bueno, que primero viene la conclusión y posterior al indicador vienen las premisas. Son palabras o conjunto de palabras que introduce la premisa o premisas de un argumento. Por ejemplo, sea P premisas, o sea, la letra P significa premisa y la letra C significa conclusión. En ejemplos de indicadores de premisa son porque, ya que, puesto que, debido a, puede inferirse de, las razones que. Entonces nosotros en la vida cotidiana estamos acostumbrados a poner primero la conclusión y después las premisas. Si alguien les pregunta directamente en su opinión, no sé, sobre el aborto, sobre la legalización de la marihuana, o sobre cualquier otro tema, la eutanasia, lo que ustedes gusten, si yo les pregunto, no, pues ¿están de acuerdo con la eutanasia? Ustedes me van a decir sí o no. No pueden decir sí porque la persona que está sufriendo y es mejor que pues le ayuden a morir, ¿no? Es un ejemplo de argumento. Entonces nosotros a la hora de hacer un debate o de contestar alguna pregunta así directa, primero empezamos con la conclusión y después ponemos las premisas. Eso es lo común. Sin embargo, como vimos en el ejemplo anterior, puede ser al revés, puede ser que primero expongamos las razones y al final digamos cuál es la conclusión. Entonces, en este caso, estos indicadores son los más comunes, son los que nosotros estamos más acostumbrados, sobre todo a decir por qué. Ese es nuestro indicador de argumento más común. Un ejemplo es la trata de personas debe prohibirse, ya que todo el que trata como mercancías a las personas atenta contra la dignidad humana y todo lo que atenta contra la dignidad humana debe prohibirse. Ok, entonces aquí vemos que hay un indicador que es ya que, es un indicador de premisas. Lo que significa es que el primer enunciado, el que viene antes de ya que, es la conclusión y lo que viene después son las premisas. Si se pueden dar cuenta, otra forma de ver cuál es la conclusión y las premisas es pues ver dónde hay más contenido, ¿no? En este caso, pues después del ya que viene una serie de razones. En los argumentos que son cortos, como el que vimos antes, pues es más difícil porque solamente es un enunciado y otro, ¿no? O sea, como que eso no te ayuda. Pero en este caso, pues es un enunciado que es la conclusión y una serie de razones. Además de los indicadores de conclusión, también están los indicadores de premisa, pero bueno, aquí ya viene desglosado, ¿no? La trata de personas debe prohibirse, el indicador es ya que es un indicador de premisas, y la premisa, todo el que trata como mercancía a las personas atenta contra la dignidad humana y todo lo que atenta contra la dignidad humana debe prohibirse. ¿Ok? Entonces así queda desglosado y el indicador también nos ayuda mucho, ¿no? Si de por sí, bueno, se nos puede hacer difícil, esto ya es una ayuda para identificar los argumentos. Es que anda un poquito lenta mi computadora, así que pues sí se tarda un poco
en indicarme que ya cambia la diapositiva. Ok, además de los indicadores de premisa, se fue doble, están los indicadores de conclusión, y esos es al revés. Lo que nos dice es que primero, antes de este conjunto de palabras o palabra, están las premisas y posteriormente, o sea, lo que viene a continuación es la conclusión. Entonces, palabra o conjunto de palabras que introducen la conclusión de un argumento, por ejemplo, la letra P premisa, la letra C conclusión, P por lo tanto C, de ahí que, por esta razón, por eso, P lo que implica C, de P se sigue que C, de P inferimos C y de P podemos concluir que C. Nosotros ya vimos un indicador de conclusión hace unos momentos cuando vimos un argumento donde decía en conclusión, pues ese es un indicador de conclusión. Ok, vamos a ver un ejemplo. Dice, hay cosas que no dependen de nosotros, como la muerte. Desear lo que no depende de nosotros genera sufrimiento. Por esta razón, desear que no haya muerte genera sufrimiento. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo queda. Para empezar hay que identificar el indicador. En este caso, pues ustedes, si le dan una repasada al video ya que quede, ya que lo suba, pues ustedes pueden pues, darle una captura a esta parte y pues ya más o menos se pueden dar una idea de cuáles son los indicadores y cuál es el indicador que viene en el argumento. En este caso, pues es por esta razón. Ese es el indicador. ¿Y qué nos dice el indicador? Bueno, pues nos dice que antes de este conjunto de palabras, lo que viene es la conclusión y después vienen, primero vienen las premisas y después viene la conclusión. Aquí ya está al revés. ¿Ok? Aquí, por ejemplo, puse primero la conclusión y es desear que no haya muerte genera sufrimiento. Y el indicador es por esta razón, que es indicador de conclusión. Y hay cosas que no dependen de nosotros, como que haya muerte, desear lo que no depende de nosotros genera sufrimiento. Estas son las premisas que vienen al inicio del argumento. Entonces, esto que viene al inicio es las premisas, por esta razón es el indicador, y desear que no haya muerte genera sufrimiento, es la conclusión. Aquí vemos que la conclusión viene al final, a diferencia de los otros argumentos. Muy bien, pues bueno, esto es, con esto concluimos la parte de qué es lógica, qué es un argumento, las partes del argumento y cómo identificar argumentos. Digamos que eso es lo que vimos principalmente. Ahora lo que vamos a ver va a ser otros temas de lógica. Déjenme, cargo la presentación y ahorita se las pongo, ¿sale? Bueno, mientras voy cargando la presentación, ¿alguna duda, algún comentario, algo que... Esto me imagino que ya lo habían visto en sus clases de lógica. ¿Qué tema se les complicó? Sí, Juliet, por favor, adelante, sí. ¿Qué vas a decir? Que no tenía ninguna duda. Ok, gracias. Sí, en tu caso, pues tú estás en mi otro grupo, pero pues esto creo que no lo viste conmigo, ¿no? Todavía no estabas en el grupo cuando vi esto, ¿o sí? No, todavía no estaba. Ok, sí, qué bueno que te integraste a este grupo también. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora la siguiente presentación y vamos a ver en este caso los tipos de argumento. Entonces vamos a ver 4 tipos de argumento que son los que van a ver en su guía, nada más que aquí vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Es un material complementario a la guía que ustedes pueden leer sin problemas. Entonces son 4: deductivos, inductivos, analógicos y abductivos. ¿Qué es un argumento inductivo? Deductivo. Un argumento deductivo es cuando las premisas implican la conclusión de manera necesaria. Estos argumentos son válidos, es decir, que es imposible que si las premisas son verdaderas la conclusión sea falsa. Los argumentos deductivos tienen la propiedad de transmisión o preservación de la verdad. La condición es que si las premisas son verdaderas, entonces necesariamente la conclusión es verdadera. Estos argumentos deductivos los vamos a ver con más detalle
a la hora de ver las reglas de deducción natural. La característica principal de estos argumentos es que son válidos. Es decir, que tienen una estructura que te permite, que te garantiza que si tus premisas son verdaderas, la conclusión también va a ser verdadera. Por ejemplo, me imagino que algunos de ustedes han de haber visto el modus ponens, el modus tollens, el silogismo disyuntivo y algunos de ese tipo de estructuras. Esos son argumentos deductivos. Bueno, nos ayudan a hacer argumentos deductivos porque son estructuras válidas. Pero bueno, vamos a ver un ejemplo de argumento deductivo, que es el siguiente. Si te encuentras al lado de la estatua monumental Guerrero Chimali, entonces estás en Chimalhuacán. Si estás en Chimalhuacán, entonces estás en la zona metropolitana del Valle de México. Por lo tanto, si te encuentras al lado de la estatua monumental Guerrero Chimali, estás en la zona metropolitana del Valle de México. Ok, aquí como pueden ver, pues es un argumento muy sencillo, ¿no? Nada más es como de cierta ubicación geográfica, donde pues si tú te encuentras en un lado, estás en una región que es Chimalhuacán, y si estás en Chimalhuacán, entonces estás en el Valle de México, en la zona metropolitana. Por lo tanto, si estás en ese lugar más específico, también estás en ese lugar más extenso, que es la zona metropolitana del Valle de México. Entonces, este argumento es un argumento deductivo. Nosotros sabemos que las premisas son verdaderas. Entonces, además, tenemos que preguntarnos si la estructura es válida, si tiene una estructura lógica, así. Y en este caso, este argumento tiene una forma de silogismo hipotético, lo vamos a ver posteriormente, que te permite, bueno, en el silogismo hipotético lo que hay son dos condicionales, y la conclusión también es un condicional. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. El punto aquí es que este es un argumento deductivo. Vamos a ver el siguiente tipo de argumento, que son los argumentos inductivos. Y es un argumento es inductivo cuando la conclusión se sigue de las premisas de manera probable. La conclusión no es necesaria, sino probable. Es decir, aunque todas las premisas sean verdaderas, la conclusión puede ser falsa. En los argumentos deductivos no hay grados intermedios de evaluación, o sea, es bueno o es malo. El argumento deductivo siempre te va a dar, si las premisas son verdaderas, siempre te va a dar verdad. Pero en el argumento inductivo, si las premisas son verdaderas, puede ser que la conclusión sea falsa. En los argumentos inductivos sí se admiten grados, o sea, grados de verdad, ¿no? O sea, es grados de probabilidad más bien, cuya medida cuantitativa es la mayor o menor probabilidad de que la conclusión se siga de las premisas. Vamos a ver un ejemplo. Dice, probablemente hoy lloverá en el Golfo de México. La razón es que el Servicio de Meteorología señala que hoy avanza un frente frío sobre el Golfo de México con formación de un amplio frente de nubes y habitualmente en esas condiciones llueve. Entonces aquí vemos un ejemplo de predicción del clima y regularmente las predicciones son probables, ¿no? A veces son verdaderas, pero a veces no son verdaderas. Entonces, pues este es un ejemplo. Vamos a ver el que sigue. Dice, el 80% de los que fuman más de 15 cigarrillos al día acaban teniendo cáncer de pulmón. Por lo tanto, Juan, que fuma 20 cigarrillos al día, muy probablemente terminará teniendo un cáncer de pulmón. Aquí también vemos que pues, también tiene que ver con una cuestión de estadística, ¿no? En este caso, pues hay un aproximado de que el 80% de los que fuman tienen cáncer. Y esto me hace llegar a la conclusión de que probablemente tal persona que lo hace, pues también le va a dar cáncer, ¿no? Pero es algo que bien puede ser verdad o capaz que es de los 20% que se salva, ¿no? Podría ser falsa la conclusión. Bien, vamos con otro tipo de argumento, que es el argumento abductivo. Aquí, por ejemplo, esta palabra de abductivo creo que también se usa para los extraterrestres, que es algo así como que se llevan a la gente. No sé, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso, esta palabra en lógica. ¿Qué significa? Bueno, los argumentos abductivos son también llamados argumentos a la mejor explicación. Tratan de ofrecer una explicación adecuada a un hecho o fenómeno. La explicación se construye a partir de la información previamente conocida e información recabada posteriormente. Un argumento abductivo da como resultado una teoría. Si el argumento que toma como premisa la explicación y la teoría se infiere el hecho que se quiere explicar, entonces la explicación es buena. Para un mismo fenómeno puede existir diferentes explicaciones.
Por este motivo, los argumentos abductivos conllevan un riesgo. A pesar de que se puede encontrar la mejor explicación, siempre existe la posibilidad de que la conclusión sea falsa. Entonces, en este caso, los argumentos abductivos también son probables, ¿no? También la conclusión no está garantizada. Y a diferencia de los argumentos inductivos, en los argumentos abductivos se busca una explicación. Hay un problema, una pregunta que se plantea y pueden haber varias explicaciones y pues es buscar la mejor. El mejor argumento abductivo pues va a ser el cual, si tú tienes tu teoría y los hechos de los cuales partes y de ahí puedes inferir la conclusión, entonces va a ser un buen argumento, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para que les quede un poquito más claro. Laura no suele comer en la calle. Ayer tenía antojo de unos esquites que venden afuera del Metro Constitución. Hoy amaneció con fiebre y dolor en el estómago. Infiero que muy probablemente Laura enfermó por comer esquites. Ok, bueno, entonces aquí hay un problema, que es que pues no sabemos que enfermó a Laura y pues se busca una explicación, en este caso pues que comió en la calle y ella regularmente no lo hace. Entonces puede ser eso, ¿no? O puede ser otra enfermedad, podemos buscar otras explicaciones, ¿no? Algún médico, si va al doctor, pues por ejemplo, tal vez le hagan estudios o le hagan otro tipo de preguntas. Tal vez está embarazada o no sé, quién sabe, podrían ser otras explicaciones. Entonces, este tipo de argumentos abductivos se utilizan mucho en medicina. También hay otro contexto en el cual se utilizan y en otros, o sea, siempre que uno busca explicaciones, se utilizan argumentos abductivos, pero también se usan mucho en las cuestiones de detectives, de problemas de pues, quién mató a quién o quién es el culpable de tal situación. Por ejemplo, el siguiente. Algunas de las personas que pudieron asesinar a la condesa son su mayordomo y su sobrino. El sobrino la odiaba y la muerte de la condesa lo convirtió en un hombre muy rico. El mayordomo la toleraba, pero con la muerte de la condesa se quedaría sin empleo. En conclusión, es muy probable que la condesa fue asesinada por su sobrino. ¿Ok? Entonces aquí hay una teoría, hay un problema, que es pues, quién mató a la condesa. A partir de esta información, pues se llega a esa conclusión, pero también es una conclusión probable. Capaz que hay un tercer personaje que no se está tomando en cuenta, que fue el que lo asesinó, la asesinó, etcétera, ¿no? Entonces, este es otro ejemplo de argumento abductivo. Por último, tenemos los argumentos analógicos. Estos argumentos comparan las similitudes entre dos hechos, objetos, procesos o situaciones. La conclusión es probable, de la misma manera que en los argumentos inductivos y abductivos. El argumento por analogía se parte del conocimiento de que cierto tipo de objetos son semejantes. Se sabe que los objetos del primer tipo tienen cierta característica, pero se desconoce si los del segundo tipo la poseen o no. Se concluye por analogía que, dado que los dos tipos son similares en algunos aspectos, probablemente también lo son en el aspecto que se desconoce. La forma es la siguiente: los objetos, hechos o procesos del tipo X tienen la característica A, X es similar a Y, por lo tanto los objetos, hechos o procesos del tipo Y tienen la característica A. Bueno, para que les quede un poquito más claro, vamos a ver unos ejemplos. Y el primer ejemplo es el siguiente. Pablo sabe manejar muy bien las motocicletas. Ahí vemos la imagen de Pablo, ¿no? Una bicicleta es similar a una motocicleta. Por esta razón, es probable que Pablo sepa andar en bicicleta. Entonces aquí tenemos una comparación de cosas que son similares, pero son diferentes, ¿no? En este caso estamos comparando manejar una motocicleta con manejar una bicicleta. Sabemos que Pablo es bueno para manejar una motocicleta, como manejar una bicicleta la bicicleta es parecida a la moto, por lo tanto Pablo probablemente sabe manejar una bicicleta. Entonces vemos que hay una comparación y algo que se desconoce. No sabemos si Pablo sabe andar en bicicleta, pero pues como es parecida, pues concluimos que sí, pero de la misma manera que en los inductivos y en los abductivos, los analógicos también son probables. Puede ser que nos estemos equivocando, ¿no? Pero bueno, también puede ser que sea verdad nuestro argumento. Bueno, nuestra conclusión más bien. Otro ejemplo es, la reforma implementada en Francia se basa en principios liberales. La reforma que propone el diputado se basa en los principios liberales.
La reforma implementada en Francia fue exitosa, por lo tanto, probablemente la reforma que propone el diputado sea exitosa. Entonces aquí vemos que hay pues algo político que se implementó en un país, unas reglas. Como funcionaron en ese país, pues puede ser que en el nuestro también funcione, pero pues eso también es probable, ¿no? Quién sabe si el contexto sea similar o haya diferencias importantes que haga que no funcione esa reforma en otros países. Entonces, es un argumento analógico aquí también. Ok, bueno, entonces ya concluimos esta parte. Yo al final de la clase les voy a poner ejercicios, pero antes quiero pasar al último tema de la parte de lógica. Bueno, uno de los últimos temas, todavía faltan algunos. Entonces, déjenme presentar ponerles otra presentación. ¿Hasta aquí alguna duda? Nosotros hasta el momento hemos visto argumentos, tipos de argumentos. Si recuerdan, la lógica consiste en distinguir los argumentos correctos de los argumentos incorrectos. Ahora lo que vamos a ver a continuación, antes de ver argumentos correctos, vamos a ver los argumentos incorrectos. Y a los argumentos incorrectos se les llama falacia. Entonces dejen cargar la presentación y ahorita vamos con eso. Ok, entonces nosotros vamos a ver en sí pocas falacias, vamos a ver 5. Son mucho más, son pues, me imagino que más de 20 ha de haber o más, o sea, hay libros que pues enteros sobre el tema de las falacias, pero pues nosotros vamos a ver las principales y las que vienen en la guía también. Entonces, los temas de esta presentación es qué es una falacia y las siguientes falacias. Contra el hombre, apelación a la autoridad, apelación al temor, apelación a la piedad y generalización apresurada. Esas son las 5 falacias que vamos a ver. ¿Qué es una falacia? Las falacias son malos argumentos que pueden ser convincentes. Se puede decir que son argumentos engañosos, parecen correctos, pero son incorrectos, ya que aunque la conclusión sea verdadera, esta no se sigue de las premisas o las premisas no son prueba suficiente para llegar a la conclusión. ¿Ok? Entonces, algo muy importante, las falacias son malos argumentos. Aquí en este recuadro naranja hago una aclaración importante. Las falacias no son mentiras, ya que en un argumento falaz, tanto la conclusión como las premisas pueden ser verdaderas. Vamos a ver ejemplos donde les va a quedar claro que más bien lo que es incorrecto en una falacia es pasar de las conclusiones a las premisas. O sea, no se puede dar ese paso porque pues las premisas no son relevantes, etcétera. Entonces vamos a ver, con los ejemplos les va a quedar más claro. Entonces vamos a ver la primera falacia, que es contra el hombre, en latín es ad hominem. Es muy importante que pues conozcan tanto la traducción en español como la del latín, porque es muy utilizada la parte del latín. Entonces la falacia ad hominem es un argumento donde se ataca a la persona señalando algún defecto, vicio o error que tuvo en lugar de atacar a la opinión o tesis que dicha persona sostiene. Se trata de desviar la atención hacia algo que no es relevante. En esta falacia se asume que si la forma de ser o de atacar o de actuar de un sujeto es rechazable, entonces la tesis o el argumento defendido por él también es rechazable o no debe tomarse en cuenta. Vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí lo importante es que se ataca a la persona en lugar de lo que está diciendo, en pocas palabras. Este argumento viene en un libro que es de Alejandro Herrera del 2007 y el contexto del argumento es un juicio en la corte. Lo encontró en un periódico en la sección deportiva. Se está hablando de Carlos Monzón, que es boxeador argentino, al cual condenaron por quitarle la vida a su esposa
Un testigo crucial, mientras caminaba por el lugar de los hechos, presenció el homicidio. Entonces, ese es el contexto y el argumento es el que sigue. Refiriéndose al testigo, dijo el abogado defensor, nadie pensará tomar seriamente lo dicho por este hombre. La mayor parte de su vida ha sido alcohólico, le faltan recursos mínimos de higiene personal y por si no bastara es analfabeto. ¿En verdad no estaría sufriendo delirium tremens cuando creyó ver lo sucedido entre el señor Monzón y su mujer? Entonces aquí, bueno, esto del delirium tremens es alucinaciones por el alcoholismo del señor, ¿no? Aquí en lugar de presentar pruebas de que el señor Monzón no mató a su esposa, lo que está haciendo es atacar al testigo, diciendo que como tiene defectos, como no sabe leer y es alcohol, bueno, dice que la mayor parte de su vida ha sido alcohólico, quién sabe si lo sigue haciendo en este momento, pero como tiene esos defectos, no hay que tomar en cuenta su testimonio. Y esto es una falacia, ¿por qué? Pues porque que una persona tenga defectos no significa que lo que dice sea falso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Si alguien que ha estado en el reclusorio llega y dice, hoy es jueves, ¿verdad? Sí, pues estaría diciendo algo verdadero, no puedo decir, ay, no, tú porque estuviste en el reclusorio, pues todo lo que dices es falso. No es así, ¿no? Entonces, aquí es muy importante de identificar cuando alguien, en lugar de estar atacando el argumento, está atacando a la persona misma. Estas falacias se ven todo el tiempo en la política. Si ustedes ven un debate presidencial, van a ver a cada rato que se están atacando. No, es que tú en el gobierno anterior hiciste esto, hiciste el otro, en lugar de enfocarse en, pues, decir sus propuestas o criticar alguna propuesta de otro, pero con base en argumentos, con base en evidencias, pues se dedican a atacarse los unos a los otros, ¿no? Entonces ahí tienen muchos ejemplos de argumento contra el hombre, ¿no? Ad hominem. Vamos a ver la siguiente falacia, que es apelación a la autoridad, que en latín es ad verecundiam. Es un argumento donde se justifica una conclusión apelando a la autoridad de un individuo o institución. Sin embargo, algo es verdad por los hechos, evidencias o razones y no solo porque alguien con autoridad lo dice. También ocurre que alguien con autoridad en un campo se le atribuye autoridad en un campo distinto del que no es experto. Bien, entonces vamos a ver ejemplos, ¿no? Aquí lo importante es que pues la base para argumentar en este caso es la autoridad de alguien, pero a veces no es suficiente o no es relevante. Por ejemplo, este ejemplo también viene del mismo libro y es en un anuncio publicitario donde se alude a ciertos deportistas. Dice el siguiente argumento, los tres han gozado de fama pública en sus carreras y lo recomiendan. Actúe ahora para recibir su copia gratis de Fuerza para Vivir. Puede transformar su vida. No hay obligación alguna, nadie lo visitará ni tratará de venderle nada por teléfono o por correo. ¿El éxito es lo más importante en sus vidas? Bueno, entonces aquí, ¿qué es lo que hacen? Pues te quieren vender un libro a partir de la imagen de tres deportistas que son famosos en su época, pero pues una cosa es que alguien haya sido exitoso en el deporte y otra cosa es que pues ya tenga la fórmula, ¿no? O te pueda ya, en un libro, o que sepa escribir, ¿no? Incluso, ¿no? Entonces, bueno, en este caso no lo escribieron ellos, pero pues no por ser autoridad en algo ya son autoridad en otra cosa. Entonces, en este caso, esa es la falacia. Otro ejemplo podría ser, pues no sé, si su maestra de biología les dice que las plantas hacen fotosíntesis, ustedes argumentarán lo siguiente. Bueno, las plantas hacen fotosíntesis porque la maestra de biología lo dice. Ese pequeño argumento que les acabo de mencionar es una falacia, porque aunque las dos cosas sean verdaderas, y aquí esto me va a servir de ejemplo para decirles eso, ¿no? O sea, las falacias no tienen que ver necesariamente con que el contenido sea verdadero o falso. En este caso pueden ser verdaderas las dos cosas, ¿no? De hecho, las plantas hacen fotosíntesis y la maestra de biología lo dice. Pero esa no es la explicación. La explicación es, pues ciertos experimentos o ciertas características de las células, etcétera, y cosas que ustedes seguramente se acuerdan más de biología. Es la explicación, no porque alguien lo dice, pues ya es verdad, ¿no? Aunque sea una persona con autoridad en el tema.
Vamos a ver la siguiente falacia, que es muy sencilla y es la falacia de apelación al temor o ad baculum. En esta falacia se amenaza al interlocutor con perjuicios en caso de rechazar las conclusiones planteadas. Es persuadir a alguien con el objeto de que acepte alguna opinión, de lo contrario será perjudicado en su integridad física, psicológica o posición laboral, social, familiar, educativa, etc. Entonces, en esta falacia, lo más importante que se deben acordar es que es una amenaza. Creo que aquí no tengo ejemplo de esa falacia, pero pues les comento uno, ¿no? Por ejemplo, si yo, bueno, yo que soy maestra de filosofía, pues no sé, tengo una idea, me gusta Kant, ¿no? Entonces, yo les digo, bueno, ¿están de acuerdo con lo que dice Kant, verdad? ¿O quieren reprobar la materia? Esa sería una falacia de apelación al temor, ¿no? Yo les digo, no, pues quiero que ustedes acepten lo que yo digo o van a reprobar. Sí, Diana Alejandra, ¿quieres comentar algo, por favor? Sí, maestra, hay un ejemplo así como muy sencillito, podría ser, si no traes tu libro a clase, ¿no entras? Por ejemplo, sí, claro, ese es un buen ejemplo donde te están amenazando, ¿no? Entonces te están obligando a hacer ciertas cosas o a creer en ciertos aspectos por el temor a tener malas consecuencias, ¿no? Entonces, pues esto, en lugar de ser un buen argumento, pues lo que están haciendo es una coerción, o sea, te están obligando y pues eso es una forma mala de argumentar. Acuérdense que las falacias son malos argumentos. Muy bien, vamos con la que sigue, que es apelación a la piedad o en latín ad misericordiam, y esta sí está bien fácil porque tiene que ver como con la misericordia, ¿no? En estos argumentos se recurre a la simpatía o piedad por alguien que sufre o ha sufrido o quienes tienen carencias injustamente como la pobreza, abandono, violencia, acoso, etc. Esto es utilizado como razón para que se acepte una conclusión. Algunos casos de chantaje emocional son un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo del libro que les comento. Y bueno, es en un juicio, ¿no? Vamos a ver el siguiente. A la señora García se le acusa de tráfico ilegal de droga, pero si fuera a la cárcel por eso, dejaría en el desamparo a sus 2 hijos. Ella es su único sustento, de los pequeños, Alan y Miguel. Dejarlos sin hogar y arrojados a la mendicidad no significa engrosar las filas interminables de los niños de la calle. Destrozarán sus corazones, apartándolos de lo único valioso que tienen en este mundo, su madre. Por ello, no queda sino un veredicto para ella, inocente. Ok, entonces aquí en esta falacia lo que intenta hacer el abogado es convencer pues al que está haciendo, al juzgado, de que la señora es inocente, ¿no? ¿Y cómo la convence? Pues diciendo que si la condenan, sus hijos van a sufrir. Entonces digamos que es un chantaje, está apelando como a ciertas emociones. Sin embargo, esto no tiene nada que ver con si la señora es culpable o inocente. Capaz que es inocente, ¿no? Pero podría presentar pruebas más contundentes, que sí tengan que ver con la inocencia o culpabilidad de la persona, o puede ser que sea culpable. El punto aquí es que esto no tiene nada que ver. Las falacias, su característica es que nos quieren hacer pensar que hay una relación entre la conclusión y las premisas, pero no la hay. Y en este caso, pues es un buen ejemplo, ¿no? Entonces, la apelación a la piedad tiene que ver con eso, ¿no? Con la lástima, con la misericordia, con la simpatía, pues con convencer por medio de ese tipo de aspectos que no tienen que ver con aceptar lo que se está diciendo. Bueno, vamos a ver la última falacia, que es la falacia de generalización apresurada. Y esta falacia se relaciona mucho con un tipo de argumento que vimos hace un rato, que es el de, ¿cómo se llama? El argumento inductivo. Pero en esta falacia no se llega a la conclusión de que sea probable, ¿no? Sino que se afirma que todo mundo, que se afirma una generalidad. Esta falacia se comete cuando a partir de casos insuficientes se llega a la conclusión de que todos los casos son iguales. Muchos prejuicios son un claro ejemplo de la falacia de generalización apresurada. Vamos a ver un ejemplo. Dice, los estudiantes de hoy son muy irresponsables. Mis dos sobrinos
prefieren irse al cine que terminar sus tareas para el día siguiente. Ok, entonces aquí, este es un argumento como los que vimos hace rato. Hay conclusión, hay premisas. ¿Alguien que me quiera decir de este argumento cuál es la conclusión y cuáles son las premisas? Aquí no hay indicador, entonces se tienen que preguntar, pues, ¿qué es lo que se está defendiendo y cuáles son las razones para defender esa idea? Entonces, ¿alguien que me quiera decir cuál es la conclusión y cuáles son las premisas de este argumento? Ahí va de nuevo. Los estudiantes de hoy, sí, Anabel, por favor, Anabel Méndez Santiago. La conclusión podría decir que los estudiantes de hoy son muy irresponsables y las premisas es mis dos sobrinos prefieren irse al cine que terminar sus tareas para el día siguiente. Exactamente, muchas gracias. Sí, es correcto lo que dice su compañera. En este caso es como el primer ejemplo el del aborto. O sea, primero viene la conclusión y después vienen las premisas. Y la conclusión, como bien dice, los estudiantes de hoy son muy irresponsables. Y pues eso es una generalización, ¿no? Las generalizaciones a veces son buenas. Por ejemplo, si digo, pues todos los perros son mamíferos, pues es una generalización verdadera, ¿no? Pero en este caso es un prejuicio. Y además es una falacia porque se basa en muy pocos casos, nada más porque tus sobrinos van al cine en lugar de hacer su tarea, no significa que todos sean igual, ¿no? Entonces, por eso es una falacia de generalización apresurada. Muy bien, entonces con esto concluimos la parte de la lógica informal. Esto es la parte de la lógica donde no vemos símbolos ni nada de esas cosas. Entonces, se podría decir que es la parte, pues, sí, un poco más sencilla, o bueno, la parte natural, ¿no? Del lenguaje natural. Entonces, ahorita les voy a presentar, ya por último, la guía y vamos a ver lo que faltó de la guía de la parte de lógica y con eso concluimos. Entonces, déjenme, les presento el PDF de la guía que ya les mandé. Ok, entonces, aquí está la guía de filosofía. Ustedes con lo que ya vimos hoy, pues ya más o menos se pueden dar una idea de la guía. Vimos tipos de lenguaje, no vimos lo que es el lenguaje natural y el lenguaje formal, eso lo vamos a ver ahorita. Sí, sí pueden ver bien el PDF, es que a mí me parpadea, no sé por qué. No sé si a ustedes les parpadee también el archivo. Bueno, pues vamos a ver ahora lo que nos faltó de la guía, que es esto del lenguaje natural, el lenguaje formal, las conectivas lógicas, los tipos de argumentos ya los vimos, los argumentos incorrectos de las falacias ya las vimos, entonces nada más nos falta la parte formal de la lógica. Y esta, pues lamentablemente la vamos a ver muy rápido, pero pues también es importante. Entonces esto ya lo vimos, lo que es los tipos, el lenguaje natural. Aquí es muy fácil, el lenguaje natural es el idioma que nosotros hablamos, o sea, puede ser el español, el inglés, el francés, es el lenguaje materno, el lenguaje natural. Y el lenguaje formal, bueno, se diferencia del lenguaje formal en que, pues, el lenguaje formal ya tiene una estructura como definida, no es a partir como de cierta cultura o de cierto lugar donde vives, sino que, por ejemplo, las matemáticas es un tipo de lenguaje formal. Y ese lenguaje formal pues es universal, ¿no? O sea, una suma es una suma aquí en China y en otros países, no hay muchas diferencias. Entonces, eso es un lenguaje formal, las matemáticas. De la misma manera, la lógica, hay varios tipos de lógica. La lógica que les preguntan en el examen y la que vemos en el bachillerato es, algunos ven la lógica aristotélica, pero pues vemos la lógica proposicional. Y también es un lenguaje formal. Y bueno, este lenguaje formal tiene varios elementos. El primer elemento es, pues que es una proposición, ¿no? Y su mismo nombre lo dice, la lógica que vemos es la lógica proposicional, entonces el primer concepto que vamos a ver es el concepto de proposición.
Disculpen, ¿si pueden ver bien el PDF o les parpadea como a mí? Bueno, a mí sí me parpadea. Ok, entonces voy A a mí ver también. otra forma de compartirlo, porque pues sí, no está bien que se vea así. A ver, permítanme tantito. Ok, ok. Pues parece que compartiendo la pantalla está un poquito mejor. Ok, bueno, entonces vamos a ver lo que es la lógica proposicional, que su principal, bueno, o sea, una de las principales características es que se usan proposiciones ahí. ¿Qué son las proposiciones? Pues son ideas que se van a expresar por medio de letras. Son ideas simples, por ejemplo, con la estructura de sujeto, verbo y predicado, o pues a veces pues, puede ser un verbo mientras nos manifiesta una idea. Por ejemplo, Juan come. Juan come o come mucho, o podría ser una idea, ¿no? Entonces, aunque sea implícito el sujeto, nosotros, si tenemos una idea, pues esa va a ser una proposición. Tiene que ser un enunciado declarativo, de la misma forma que en ¿cómo se llama? Los argumentos, ¿no? Acuérdense que la composición de los argumentos son enunciados declarativos, igual en las proposiciones son enunciados declarativos también. Y aquí lo interesante es que lo importante de una proposición es el significado de la oración. Nosotros podemos tener la misma proposición expresada de diferentes maneras. Por ejemplo, hoy es jueves y decir el día de hoy es jueves es decir lo mismo, pero con diferentes palabras. Entonces, si una oración tiene el mismo significado, es la misma proposición. ¿Y para qué nos va a servir esto de las proposiciones? Pues nos va a servir para ver la relación que tienen las proposiciones de acuerdo con su valor de verdad y las conectivas con las cuales las relacionemos. En lógica, además de las proposiciones, existen los valores de verdad. Y los valores de verdad en lógica son verdadero y falso. ¿Sí? Las proposiciones en esta lógica pueden ser verdaderas o falsas. No hay un tercer valor de verdad. De ahí vienen ciertos principios lógicos que son el principio del tercero excluido, que dice que pues algo es verdadero o falso, es P o no P. Algo es el caso o no es el caso, que es el principio del tercero excluido, y el principio de no contradicción, que dice que es falso que una proposición sea verdadera y falsa al mismo tiempo, ¿no? Por ejemplo, decir P y no P, eso es falso, ¿no? No puede ser. Entonces, pues bueno, ya tenemos tres cosas importantes, lo que es una proposición, que hay dos valores de verdad, verdadero y falso, y el principio de tercero excluido y el de no contradicción. Y bueno, además de esto, acuérdense que además la definición de lógica es conocer los métodos y los principios para determinar si un argumento es bueno, es correcto o es incorrecto. Ya vimos argumentos incorrectos, ahora vamos a ver principios para determinar si un argumento es correcto y también estructuras para ver qué argumentos son correctos. Y bueno, antes de ver estas estructuras válidas, tenemos que ver las conectivas, que son otro aspecto importante de la lógica proposicional. Las proposiciones, las conectivas y los signos auxiliares, que son los paréntesis y los corchetes. Las conectivas, pues son las que ven aquí en este cuadro, que se los voy a hacer más grande. Entonces, hay varias formas de... Ay, bueno, ya se me movió esto mucho. Ahorita lo encuentro. A ver, permítanme tantito. Ok. Ah, no, está aquí. Ok, aquí está. Entonces,
esta tabla nos indica los símbolos que se van a utilizar y el significado de cada uno de los conectivos o conectores, como dice aquí arriba. Conectivas también se les llama. En primer lugar está la negación, que es este signo como de la parte que viene arriba de la ñ, pero que se pone al lado de, a la izquierda de la proposición. Y este de aquí. O sea, ambos son la negación y en diferentes libros van a encontrar uno o el otro, ¿no? Son los más comunes para la negación. Por otro lado está el de la conjunción, que es esta V invertida. Bueno, como si fuera la punta de una flecha, pero apuntando hacia arriba. También puede ser un punto o este símbolo que también lo pueden encontrar en su teclado, me parece que es el número 6, o bueno, también en sus caracteres del celular, si están en el celular, pues este símbolo también significa conjunción. La conjunción, el significado principal es el de y, o sea, significa y, en la negación significa no, o es falso que. La disyunción solamente es este símbolo que es una V y significa o. El condicional puede ser cualquiera de estos tres, que es la flechita o esta flechita que tiene un hueco, pero pues al final es una flecha, o la herradura, que también representa el condicional y significa sí, entonces. O sea, por ejemplo, si estudio, entonces paso el examen, por poner un ejemplo de condicional. Y por último está el bicondicional, que son una doble flecha, como en este primer caso, 3 barritas que también simbolizan el bicondicional, y esta doble flecha que tiene un hueco, pero pues también es una doble flecha. Y lo que nos indica es que puedes ir de un lado hacia el otro o sea, puedes ir de ambos lados, o sea, como que se implican en ambos sentidos. Por ejemplo, vas a la fiesta si solo si haces tus deberes. Entonces eso sería un ejemplo de bicondicional y significa eso, sí, solo sí. ¿Sale? Entonces aquí hay ejemplos. ¿Y cuáles son? Por ejemplo, observa estos ejemplos. Los mexicanos no somos tontos y americanos somos todos. Okay, entonces aquí parece como que un trabalenguas, pero lo que es importante es que hay dos ideas, ¿no? Los mexicanos no somos tontos, esa es una idea, y americanos somos todos es otra idea. Entonces vamos a tener dos proposiciones diferentes. En este caso pusieron P y Q. Y después tenemos que ver qué conectivos hay. En este caso hay dos, ¿no? Está la negación y está la conjunción. Entonces, la negación se aplica a no somos tontos, entonces queda no P, y este sería el símbolo de conjunción, y quedaría Q, ¿no? Entonces, vamos a ver otro ejemplo. Los olmecas son la cultura madre, o los incas fueron fundadores. Entonces aquí vemos una idea, que son los olmecas son la cultura madre, y otra idea, los incas fueron fundadores, y se une por medio de una disyunción, que es la O, y tiene este símbolo, ¿sale? Vamos a ver otro ejemplo. Dice, si la publicidad es engañosa, entonces debemos reflexionar los mensajes televisivos. Entonces aquí tenemos una idea, la publicidad es engañosa, y la otra idea, debemos reflexionar los mensajes televisivos, y está unida por medio de un condicional, que es sí, entonces. También puede ser sí y coma nada más, o sea, en lugar del entonces una coma. También eso sería el condicional. Y es muy importante que el condicional siempre va donde va la coma o donde está el entonces. No va al inicio. Nunca pongan una conectiva. Bueno, o sea, sí puede ir al inicio una negación, pero un condicional no puede empezar una oración. Siempre debe estar en medio de dos proposiciones. Ok, aquí hay otro, dice, si te portas bien te llevo al cine. Igual, aquí no viene el entonces, pero viene una coma. Entonces, la flecha va donde está la coma, ¿sale? Y por último, si y solo si apruebas todas tus materias, entonces podrás ir de vacaciones. Aquí el bicondicional va donde está el entonces también, ¿no? Entonces, hay dos ideas, si apruebas tus materias y la de ir de vacaciones. Entonces tiene que ver, solamente hay un conectivo que es el bicondicional y se pone en donde está el entonces, ¿sale? Bien, entonces esos son los ejemplos.
Y aquí hay un ejercicio, vamos a hacer estos ejercicios. Dice, lee con atención y selecciona la opción que representa el conector usado. Los hombres conducen mejor que las mujeres, entonces que Juan nos lleve. ¿Qué conectiva hay ahí? Ah, bueno, ahí viene la respuesta abajo, pero se los voy a borrar. ¿Qué conectiva hay en este enunciado? Bueno, está un poco mal hecho porque les faltó el sí. Aquí les falta el sí. Si los hombres conducen mejor que las mujeres, entonces que Juan nos lleve. Podemos ir acá arriba a ver los conectivos y su significado que viene acá abajo. Entonces, ¿cuál es el conectivo que es sí y entonces? ¿Cómo se llama? Condicional, ¿no? Exactamente, ¿no? Sería un condicional. Entonces aquí la respuesta pues es un condicional. Y bueno, estos sí se los tienen que aprender de memoria para el examen, ¿eh? Pero es así obligadísimo, aprenderse los nombres de los conectivos y su significado en el lenguaje natural. Bueno, además de las conectivas y las proposiciones, están los signos auxiliares que vienen aquí, que son los paréntesis, los corchetes y las llaves. Estos nos van a ayudar a hacer conjuntos en nuestra fórmula. Por ejemplo, aquí viene un condicional, bueno, un bicondicional más bien, porque aquí es una doble flecha. Y el enunciado es el que sigue. Dice, te llevo de paseo y te compro un globo si solo si terminas tu tarea. Ok, entonces aquí vemos que van a pasar dos cosas. Esas dos cosas, si pasan esas dos cosas, entonces va a pasar otra. O sea, si terminas tu tarea, te van a llevar de paseo y comprar un globo, ¿no? Entonces, lo que está en conjunción tiene que ir entre paréntesis, porque eso es lo que está uniendo el bicondicional. El bicondicional está uniendo la conjunción de P y Q y R, ¿no? Eso es lo que está enlazando el bicondicional. Entonces no está enlazando P y por otro lado Q y R aparte, ¿no? Sino que estás relacionando un conjunto con una letra. Para eso sirven los paréntesis y los corchetes, para hacer conjuntos de fórmulas. Ok, bueno, entonces vamos a ver si hay otro ejemplo. Si no, nos vamos a los ejercicios, que ya son la parte final. Ya vimos los argumentos deductivos, inductivos. Igual hay más ejemplos ahí, así que pues estaría bien que los lean para que les sirva de repaso. ¿Qué más? Argumento analógico, ya lo vimos. Entonces realmente solamente nos faltó la parte formal, ¿no? Que ya vimos, la verdad falta mucho, ¿no? No sé si por ejemplo en el examen que vayan a hacer ustedes venga la parte de tablas de verdad, venga esto de los argumentos válidos, el modus ponens, modus tollens, todo eso. Yo ahorita pues ya no me va a dar tiempo de verlo, pero les voy a pasar mi canal. Ahorita pues también espero subir este video que estamos haciendo ahorita. Pero viene mucho más desglosado, mucho más explicado en los videos individuales, ¿sale? Entonces, ahora sí que si ustedes se perdieron en algún momento ahorita, pues no hay problema, lo pueden repasar con los videos posteriormente. Las falacias, ya la vimos. Ok, entonces vamos a concluir esta sesión con los ejercicios que vienen al final de la parte de lógica. Vamos con estos. Dice, identifica la falacia presente en el siguiente texto.
Los niveles de contaminación llegaron a 50 puntos IMECA, razón por la cual han dicho que todos debemos quedarnos en casa. Quien no cumpla esta instrucción será encarcelado por desobediencia. Ok, ¿qué falacia es? Ad hominem, ignorancia de la causa, esa no la vimos, pero no importa ahorita. Círculo vicioso o recurso a la fuerza ad baculum. Entonces, aquí, ¿qué es lo que se está haciendo? Los niveles de contaminación llegaron a 500 puntos IMECA, razón por la cual las autoridades han dicho que todos debemos quedarnos en casa. Quien no cumpla con esta instrucción será encarcelado por desobediencia. ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese enunciado? ¿Qué están haciendo ahí? Sí, adelante, si quieren prender su micrófono. Bueno, lo que se está haciendo ahí es una... Sí, adelante, perdón. ¿Es la D? Exactamente. Sí, es la D. En este caso nosotros lo vimos como apelación al temor, pero en latín pues sí es igual, ¿no? O sea, por eso también es importante que ustedes, bueno, cuando estudien, tengan claro cómo se llaman en latín las falacias, porque a veces las ponen nada más en latín o a veces el significado en español lo cambian o puede ser varios, ¿no? En este caso, pues le pusieron recurso a la fuerza, nosotros los vimos como apelación al temor, pero al final es ad baculum. Muy bien. Vamos con el siguiente ejemplo. Dice, ¿qué falacia se muestra en el siguiente planteamiento? Profesora, sé que mi hijo tomó el teléfono de su compañera, pero la sociedad exige que mi hijo tenga un aparato de esa calidad. Imagine qué sentiría usted si no pudiera tener un equipo así. Viviría traumatizada. Entonces, ahí, ¿qué es lo que se está haciendo? Sí, adelante. ¿La B? Exactamente, sería la B, porque está apelando a la misericordia, a la lástima, así diciendo, no, mi hijo necesita un iPhone del último, ¿no? Ay. Entonces, pues, pero pues esa no es razón para creer que es inocente o para disculparlo, ¿no? Bien, vamos ahora con ejercicios relacionados con esta última parte de la lógica formal. Si se les complica, no importa, aquí lo importante es que pues resuelvan sus dudas. Y en estos ejercicios lo que se tiene que hacer es ver cuál es la formalización correcta, es decir, pues cuál de todas estas está bien escrita, según lo que nos dice el enunciado en español, o sea, en el lenguaje natural. Dice, si me levanto temprano y desayuno, entonces te paso a dejar a la escuela. Vemos que hay dos ideas y ¿cuántos conectivos hay? Pues nada más no hay dos. Está la conjunción y está el condicional. Acuérdense que el condicional siempre va en la coma y el entonces. Entonces, pues bueno, ya sabiendo cuáles son las conectivas, que es condicional y la conjunción, ¿cuál ustedes creen que es la respuesta correcta? ¿Cuál sería la mejor forma de formalizar el enunciado que les acabo de leer? ¿La B? Exactamente. Sí, muy bien. Aquí vemos que hay una conjunción y hay un condicional y además están enlazados por un paréntesis, ¿no? Estamos viendo que si pasan estas dos cosas, te levantas temprano y desayunas, entonces va a pasar que te deje a la escuela. Entonces, esto va unido por paréntesis. No hay una negación, como en el caso de A, no hay el enlace no va aquí, los paréntesis no van aquí porque eso no es lo que no es la condición. Y aquí hay una negación y no vemos ninguna negación por ninguna parte en el enunciado. Vamos con la que sigue. Dice, si sí, solo si haces las reservaciones, entonces entraremos al concierto. Entonces ahí, ¿qué conectivos hay? Y bueno, para pensar nada más hay uno, que es sí, solo sí, y bueno, incluido con este entonces. Sería el único conectivo que hay. Entonces, ¿cuál es la opción correcta de las de abajo? ¿La C? Exactamente. Muy bien, sí, sería la C.
Y el bicondicional pues se pone donde está el entonces también. Y en este caso es bicondicional porque es sí, solo sí. Muy bien. Vamos con el que sigue. Dice, si haces el examen y repruebas, entonces no vas de vacaciones. Entonces aquí hay dos conectivos. La conjunción y el condicional, que es el sí y el entonces. Ah, no, ya hay otra, que es la negación. Aquí sí hay tres conectivos, que es conjunción, condicional y negación. Entonces, y además tiene que haber paréntesis, porque hay como que un conjunto de cosas que implican otras. Entonces, ¿cuál creen? Este está un poquito más difícil. ¿Cuál sería la respuesta correcta? La D. Exactamente, sí. Muy bien, sería la D. Está este conjunto de dos cosas, luego el condicional, una negación y otra proposición. Muy bien, es la D. Vamos con la que sigue. Dice, si no trabajas y ganas tu propio dinero, entonces tendrás que esperar a que yo te lo dé. También hay varias conectivas, negación, condicional. ¿Qué otra? Ah, y conjunción aquí. La A. Exacto. Aquí se podría uno confundir entre esta y esta de aquí, porque tienen, o sea, tienen las mismas conectivas, lo único que cambia son los paréntesis. Pero es la A porque ahora sí que la negación está después del sí, y el sí nos indica pues que ahí inicia la oración. Entonces es la letra A, muy bien. Vamos con el que sigue. Si solo si sigues las indicaciones, entonces podremos ir a Cancún y bucear. Aquí también pues va a haber paréntesis, hay dos conectivas, el bicondicional y la conjunción, pero pues aquí la onda es también que ustedes sepan cómo van los paréntesis. La A. Ok, aquí vemos que está el bicondicional, una proposición y exacto, sí, sí es la A, muy bien. Yo me estaba confundiendo con la D, pero no, aquí es un condicional normal, es la A, la correcta es la A, como dice su compañera. Bien, vamos con la última parte, creo que ya son los últimos, bueno, ya faltan pocos ejercicios, nada más es el 6 y el 7. Dice, selecciona un argumento inductivo, o sea, de estos argumentos, ¿cuál es el inductivo? Todas las mujeres son excelentes conductoras, Dulce es mujer, por lo tanto Dulce es excelente conductora. Juan es un desdichado, Pedro es un desdichado, Enrique es un desdichado, Miguel es un desdichado, probablemente todos los hombres son desdichados. La canción Amor de mis amores, María Bonita y Farolito son de Agustín Lara. Las canciones Amor de mis amores y María Bonita poseen una hermosa estructura musical. Probablemente Farolito también posee una hermosa estructura musical. Por último, todos los perros son rabiosos, ya que es un rabioso. Ah, no, perdón. Todos los perros son rabiosos, ya que es un rabioso, por lo tanto, todos los perros son rabiosos. Ok, entonces aquí hay varios tipos de argumento. Les voy a ayudar con, por lo menos diciéndoles que el primero es deductivo. Aunque la primera premisa sea falsa. No importa, esta premisa, todas las mujeres son excelentes conductoras, pues no lo podemos saber, no tendríamos que conocer a todas las mujeres. Pero supongamos que es verdad. Si esta premisa es verdad y esta premisa también es verdad, la conclusión se va a dar de manera necesaria. ¿Ok? Entonces, este es un argumento deductivo. Ahora, ¿cuál de los siguientes tres es el argumento inductivo? ¿B, C o D? Acuérdense que el argumento inductivo pues es un argumento donde la conclusión es probable y se basa en varios casos, pero que esos casos pues, no son suficientes para decir que todos, ¿no? Que por eso la conclusión es probable. Entonces, alguien que quiera
decirme cuál cree que es el argumento inductivo de B, C o D. ¿Podría ser la B? Exactamente, de hecho, sí, es la B. Aquí vemos que hay varios casos del mismo tipo, ¿no? Juan es un desdichado, Pedro, Enrique. Y esto hace concluir que probablemente todos son desdichados, probablemente, o sea, no lo está afirmando, si no sería falacia, ¿no? Si aquí quitamos el probable y dejamos todos los hombres son desdichados, ¿qué falacia sería? Pues bueno, sería una falacia de generalización apresurada. Pero sí, como dice, probablemente no es una falacia, sino que es un argumento inductivo. Bien, el siguiente argumento es el de las canciones. Este es un argumento analógico. Entonces sabemos, hay algo que sabemos, que es que sus canciones son de Agustín Lara, todas. Y dos de ellas tienen una hermosa estructura. No sabemos si Farolito tiene una hermosa estructura, pero como pues también es de Agustín Lara, probablemente también tenga una hermosa estructura. Entonces es un argumento analógico. Y el último es un argumento deductivo también. Lo único que hace es repetir una premisa. Ok, bueno, vamos a ver la última función del lenguaje. ¿Qué función del lenguaje se muestra en el siguiente enunciado? En caso de sismo, no corra, no grite, no empuje. Es una función expresiva, directiva, informativa o poética. ¿Directiva? Exacto, sí, sería una función directiva. No es expresiva porque pues, no está manifestando alguna emoción o expresando algo, no. Es directiva porque da instrucciones. Son enunciados imperativos. Bueno, es un condicional, ¿no? En caso de sismo, no corra, tal. Pero estos son enunciados imperativos. No es informativa, no te está diciendo, no te está explicando algo de los sismos o te está dando información. Te está dando información de qué hacer en ciertos casos, pero justamente esa es la función directiva, ¿no? Cuando te dicen qué hacer. Y pues tampoco es poética, desde luego. Ok, bueno, vamos a... no, pues ya terminamos la parte de lógica. La siguiente clase, yo creo que es no sé si hacerla el jueves, o yo creo para terminar ya la siguiente semana y ya poder dedicarme a los cursos que tengo. Pues la siguiente semana concluimos. Vamos a ver la parte de ética y las demás ramas de la filosofía, que esto ya es muy teórico, ya nada más es cosa de que ustedes lean, realmente no necesitan mayor pues mayor explicación. La parte de lógica es la difícil. Lo demás es pura teoría. Con que ustedes lean y entiendan lo que leen, ya lo hicieron. De todas maneras, les voy a recomendar videos. Y aquí, la verdad, en YouTube hay muchos. O sea, de lógica sí hay pocos. O sea, si ustedes buscan videos de lógica en YouTube, hay pocos. Pero el resto de la filosofía, lo que son las demás ramas, la ética, la estética, la metafísica, la ética, todas las demás ramas de la filosofía, hay excelentes videos en YouTube. Ahora sí que ahí sí, no hay mucho que agregarle, ¿no? Entonces, pues bueno, eso sería todo, jóvenes. Déjenme...